si te dijera que hay una ciudad que está debajo de la tierra, la cual fue usada por los cristianos bizantinos para refugiarse de invasiones, la cual cuenta con viviendas, bodegas e iglesias, pero ya hablaremos de eso más adelante. Su diseño permitía una vida autosuficiente con sistema de ventilación y pozos de agua, en la cual esas personas podían llevar vidas medianamente normales. Bueno, seguimos aquí turisteando. Ahora me encuentro en la ciudad de Kamakli. Espero pronunciarlo bien, es que estos nombres de verdad se me hacen tan difíciles. En esta ciudad hay una ciudad subterránea que es de Underground City, en la cual pues es obviamente construyeron aquí como tipo un museo. Entonces aquí compré la entrada que me costó 13 euros, que es alrededor de 470 liras turcas. El boleto tiene aquí como una especie de código QR, entonces hay como una especie de correderas. Entonces tú escaneas el boleto y ahí no pasa nada y ya entras. Y aunque no lo crean, este lugar tiene hasta 8 niveles de profundidad y cada nivel tenía una finalidad diferente. Por ejemplo, en este momento, en el lugar en el que me encuentro ahora, tenía la función de depósito de alimentos en este lugar. Y así como este lugar, hay otros lugares que tenían otras funciones como dormitorios, y eso ya lo iremos viendo más adelante. Lo bueno es que aquí, como siempre, todo está señalizado. O sea, por ejemplo, estas son las escaleras para subir y estas son las escaleras para bajar. Y yo les entiendo si en este momento se están ustedes preguntando, no, pero es que todos los lugares son iguales. No, no son iguales, porque como yo les decía, cada lugar tiene una función diferente. Y en este lugar, hace muchos años, era un cuarto donde las personas vivían, sí, tal cual, así como lo ven, pequeñito, pero aquí alguien vivía, o vivían. Hay muchos lugares que son bastante estrechos, es más, tengo que agacharme, porque si no me agacho, coño, me podría pegar la cabeza, de verdad. Y eso que yo no soy muy alto, yo simplemente mido unos 70 y algo. Y ya con eso, de verdad que, imagínense, mira, aquí el techo ya se empieza a estrechar. Ustedes ven aquí esta especie de vidrios. Bueno, debido al tiempo de la erosión, que han pasado muchos años, bueno, para que los turistas que vengan acá por un descuido no se vengan a caer, pues bueno, colocaron estas placas de vidrio para que las personas inclusive puedan ver abajo, pero sin caerse, sin problemas. Pero esta ciudad subterránea de Kamakli se cree que fue utilizada y expandida luego, porque esos 8 niveles no se construyeron solos, por los cristianos de la época para refugiarse del imperio bizantino. Además, aunque esta clase de lugares fueron expandidos por los cristianos, se cree que los primeros datos de estas ciudades empezaron en el año 2000 a.C. con los hititas. De verdad se los aseguro, pero una persona de 1,80 m, 1,90 m, 2 metros la va a pasar muy mal acá, porque siempre va a estar así, tener que siempre estar agachado. Yo mido 1,70 m y es que miren, estoy a nada del techo. Entonces lo que son las personas altas la van a pasar mal, o sea, para que lo tengan en cuenta. Estos túneles fueron construidos de forma lo suficientemente anchos y lo suficientemente altos para que pase una persona, pero también siempre pensando en el tema de la defensa, para que cuando sean atacados no les sea tan fácil batallar en esta clase de túneles. Pero imagínense ustedes vivir en ese espacio totalmente cerrado. O sea, tengan en cuenta que esto que me está alumbrando en estos momentos son luces que lo que es este lugar pues puso a disposición de las personas para que pudieran ver, porque estamos literalmente bajo tierra. Y aquí, si no estuvieran estas luces, estuviéramos totalmente en oscura. Entonces imagínense las personas que viven acá 24/7 sin una linterna, simplemente con velas o una fogata o una antorcha. Imagínense tener que vivir en ese nivel de oscuridad todos los días, porque las personas que vivían acá mayormente eran personas que se refugiaban de los ataques. Entonces tener que vivir 24/7 en un total silencio, porque aparte de eso, esto me imagino que debe ser muy silencioso cuando nadie está hablando, y totalmente en oscuridad sin poder ver la luz del sol. O sea, de verdad, yo me lo imagino y digo, wow, ¿cómo le hacía esa gente? Y en este lugar que me encuentro ahora vendría siendo la iglesia, o sea, este lugar que está acá. Entonces, qué increíble que un lugar que literalmente en ese entonces no contaba con electricidad, sí contaba con agua, porque hay registros de que había pozos subterráneos de los cuales ellos obtenían el agua, pero tenían también su iglesia. Y algo que también me llama mucho la atención, pero también me llena de mucha tristeza, es que qué feo debe ser tener que crear una iglesia subterránea para poder simplemente practicar tu fe. O sea, cuando simplemente estamos hablando de religiones, de algo que las personas quieren creer en eso, y simplemente porque piensan de una forma distinta tienen que ocultarse, e inclusive tienen que morir simplemente porque no piensan de la forma que los demás piensan. O sea, increíble. El sentido de orientación de esos cristianos de esa época era increíble, porque en estas condiciones de baja luz, de no tener idea de dónde estás yendo, o sea, y en esta red de túneles que un paso mal a la izquierda, a la derecha ya te pierdes. De verdad, poder saber a dónde vas siempre, eso debe ser un nivel de orientación increíble. O sea, poder saber siempre dónde vas, dónde están las cosas, dónde está la cocina, dónde están los cuartos, las habitaciones.
Wow. Y en varios puntos de la ciudad subterránea nos podemos encontrar con estos enormes puertas circulares de piedra. Estas puertas tenían la función de cerrarse por dentro. Las puertas se pueden cerrar desde adentro y pueden impedir el paso a los lugares más profundos de la ciudad. Claro, porque imagínense, o sea, nos están invadiendo, nos están atacando, están penetrando todo lo que es la ciudad. Entonces tenemos que resguardarnos. Entonces cerramos aquí la puerta. Pero de verdad, ¿qué clase de humano fortachón podría mover esta roca? O sea, wow, de verdad lo veo difícil. Y bueno, ni nos atrincheramos aquí. Y obviamente esa puerta solamente se puede abrir desde el interior. Y pues nada, viviríamos aquí en lo que dure la invasión o el ataque. O sea, no sé si ustedes se lo pueden imaginar, pero imagínense ese escenario hipotético. La principal función de la ciudad subterránea de Camicli era servir como refugio ante los ataques o las invasiones. A pesar de estar bajo tierra y esta intrincada red de túneles, aquí las personas podían llevar una vida relativamente normal, a pesar de estar bajo tierra y obviamente no poder ver el sol. Tenían la iglesia, o sea, tenían aquí inclusive una organización sistemática de verdad de locos. Pero otra cosa que me estoy dando cuenta que me está dejando loco es que no importa qué tanto yo esté bajando y qué tanto yo hable, no me quedo sin aire. Eso es debido a que, a pesar de lo difícil que es la construcción de esto, las personas que construyeron esto son unos genios, porque se aseguraron de que aunque sean los niveles más bajos, aún así se pueda circular el aire de la mejor manera. Por eso es que yo puedo hablar y no me quedo sin oxígeno. Esto es a lo que yo me refería. O sea, construyeron esto para que no importa, así sea el octavo nivel, pueda llegar el oxígeno. O sea, la ventilación que construyeron, o sea, sale hasta arriba. Y eso permite de que haya aire o oxígeno en todos los niveles de la ciudad subterránea. Recuerden que yo les dije que aquí las personas podrían llevar una vida medianamente normal. Bueno, ¿cómo no van a llevar una vida normal sin comida? Bueno, aquí les estoy mostrando lo que es la cocina. Nos podemos encontrar con este lugar que es como una mesa que ellos usaban para triturar lo que eran los alimentos o las especias. O sea, literalmente esto ya evidencia que estamos en la cocina. Ustedes se imaginan en esta increíble oscuridad, o sea, recuerden que estas luces en ese momento no están, simplemente con antorchas. Imagínense en esta increíble oscuridad llegar a una habitación, porque aquí estamos en otra habitación, el living room, y tocar la puerta y decir: Jorge, vamos a jugar un fulbito. Y que esta no sea la habitación de Jorge y sea la habitación de tu peor enemigo. Bueno, ya estamos afuera. Wow, para mí de verdad fue una experiencia de verdad genial, increíble. O sea, poder ver cómo las personas tenían que ocultarse para poder practicar su fe o por pensar distinto, de verdad que te da un choque aquí increíble. Pero ahora imaginen por un segundo que este edificio acá no está, entonces vendría siendo esta ciudad subterránea simplemente vendría siendo ya pura roca. O sea, desde arriba hasta abajo, imagínense, o sea, digamos que este es el nivel de la superficie y hay 8 niveles más abajo de todo esto. O sea, es increíble que usted simplemente diga: no, solamente es este pedacito acá. No, es 8 niveles hacia abajo y todo perfectamente estructurado, perfectamente construido, de forma que literalmente ni siquiera pierdas el oxígeno, puedas seguir respirando a 8 niveles de profundidad. Totalmente sorprendente. Ya después de salir de lo que es el museo, aquí pues obviamente tenita de regalos por todos lados. Aquí, de izquierda y derecha, lo que quieras comprar. Inclusive tenemos por aquí unos globitos de la Capadocia y los globitos muy característicos aquí de la región. Bueno, mis amigos, este fue el video de la ciudad subterránea de Camicli. De verdad que les haya encantado. A mí de verdad me encantó recorrer sus estrechos pasillos en un momento. Bueno, me pegué como 2 o 3 veces por la cabeza por lo pequeño que es. Como les dije, una persona alta de verdad lo va a pasar muy mal allá. Pero bueno, inclusive, aún así, aunque lo pases mal, de verdad, totalmente recomendado que vayas acá. Entonces, si les gustó el video, pues nada, se pueden suscribir acá, apoyarme con eso, de verdad, se los agradezco infinitamente. Y pues nada, hasta la próxima.